Muy buenos días con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir la historia de la mujer encorvada que fue sanada por el Señor Jesucristo. Hasta ahora, Jesús aparece en los evangelios como un profeta itinerante, es decir, predica mientras va en camino. En esta ocasión le vemos enseñar oficialmente en una sinagoga, aunque no se nos dice qué sinagoga era. La sinagoga se entiende como el lugar donde se fragua la mentalidad judía y se adoctrina al pueblo. El Señor hace otro milagro durante el día de sábado, el día de reposo oficial para los judíos. En este pasaje bíblico se hace referencia 5 veces al día de reposo. El sábado es la identidad, el símbolo de identidad de las costumbres judías. Pero en esta ocasión no vamos a referirnos y hacer énfasis al tema del día de reposo, pues ya el Señor dejó claro que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Además dijo el Señor: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2, 27 y 28. Más bien, hoy quiero centrar la atención en la mujer encorvada, en su condición y en su relación con cada uno de nosotros. Leamos pues qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 13, versos del 10 al 17. Permítame leerlo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Veamos pues el análisis de esta historia. La Biblia nos muestra a una mujer que andaba encorvada desde hacía 18 años. La mayoría de nosotros hemos visto estas personas cuya columna se va encorvando. Este es el resultado muchas veces de aplastamiento de los cuerpos de las vértebras o deformaciones de los mismos. La enfermedad que esta mujer tenía hoy la llamaríamos cifoescoliosis. Debido a esta enfermedad, las actividades sencillas como mirar hacia adelante son difíciles porque el cuello tiene que compensar la curvatura de la columna vertebral. El resultado es que cuando estas personas caminan, lo hacen mirando hacia abajo en vez de hacia adelante, debido precisamente a esa dificultad para mirar hacia adelante. El Evangelio nos dice: de ninguna manera se podía enderezar. No es que ella no hubiera tratado, sino que le era imposible. Las deformaciones óseas de la columna le impedían enderezarse. Indudablemente al caminar ella no lo podía hacer con la gracia y elegancia que lo hacía antes de enfermarse. Sin duda, si tenía hermosos vestidos, no podía lucirlos de la manera que una persona normal lo podía hacer. Ahora, la ciencia indica que este encorvamiento puede aparecer como consecuencia de muchas otras enfermedades, así como causado por una baja autoestima, el estrés o la mala postura física. Por lo tanto, puede existir un encorvamiento por causa física y uno por causa psicológica y aún espiritual. Y es de estas dos últimas causas que quiero hablar en esta ocasión. La postura del encorvamiento es utilizada en la Biblia como signo de opresión a causa del pecado. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Estoy humillado en gran manera, dice Salmo 38:6. Una persona encorvada anda con su cabeza agachada, con su rostro entristecido por su dolencia crónica, con su mirada hacia el suelo, y debido a su pobreza seguramente es propensa a las enfermedades físicas y psicológicas y experimenta muy posiblemente el total desamparo, marginación y sufrimiento.
Esta descripción me pertenece. Por muchos años fui sometido por un alcoholismo salvaje y despiadado que poco a poco fue encorvando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Provengo de una familia sin historial alcohólico. En mi casa nunca vi a mi padre ni hermanos emborracharse. De hecho, mi padre era extremadamente parco con el licor y en las reuniones sociales brindaba una sola copa de licor a cada invitado mayor de edad, a diferencia de lo que actualmente sucede con muchos hogares donde son los mayores quienes promocionan el consumo de licor entre los menores de edad. A pesar de esto y por una suerte de combinación de factores personales, sociales, espirituales, fui atrapado por la enfermedad del alcoholismo. Mi alcoholismo, esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad, entró en mi vida poco a poco, de manera insensible, dentro de un ambiente social de supuesta relajación, camaradería y descanso. Al principio fueron pocas copas en cada reunión y la situación personal, laboral y familiar se mantenía estable. Sin embargo, poco a poco el consumo se hizo mucho más constante, frecuente, sin razón ni motivos aparentes me veía consumiendo licor cualquier día de la semana. Debido a esto surgieron discusiones con mi esposa por la falta de atención a mis hijos, por la falta de recursos económicos para cumplir mis obligaciones y cubrir mis responsabilidades, porque faltaba el trabajo o porque me comportaba mal al llegar a casa y seguir bebiendo. Se afectó también mi presentación personal, mi cuidado personal. Ya no hacía ejercicio, ya no hacía deporte. Mi salud física y mental se deterioraron. O estaba tomando licor, o estaba pasando el chuchaqui, o estaba de mal genio porque no podía beber. Mis nervios estaban hechos pedazos y mi salud mental totalmente quebrantada. Mis relaciones familiares se cortaron. Me había separado de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas, de mis familiares, y cada vez la situación se volvía más insoportable para mi esposa y para mis hijos, y también para mí, pues ese dolor, la impotencia, la tristeza de saberse arrastrado por una botella sin poder liberarse por uno mismo, es una condición extremadamente desesperante, extremadamente triste para quien lo sufre. Con el tiempo, perdí varios trabajos por mi irresponsabilidad. Comencé a acumular deudas y los problemas crecían por todos lados mientras pasaba todo el día bebiendo con supuestos amigos y conocidos. En estas circunstancias llegué a perder mi matrimonio y mi familia se vio separada definitivamente. No conseguía trabajo por ninguna parte, lo que me llevó a mendigar o vivir de la ayuda de mi madre, quien siempre oró a Dios por mi liberación y sanación. Mis supuestos amigos y compañeros de copa desaparecieron como por arte de magia, cuando ya no tenía qué ofrecerles, y poco a poco caí en la marginación y el abandono social. Solo quedó a mi lado mi hijo, quien junto a mi madre fue mi sustento, mi fortaleza humana y quien nunca perdió la esperanza de verme sanado. En un momento de esperanza de mi familia y lucidez mía, mis hermanos decidieron llevarme a diferentes médicos, a diferentes grupos de ayuda y religiosos. Sin embargo, nada podía sanarme del consumo del licor. Nada llenaba un profundo vacío que tenía dentro de mí desde pequeño. La situación parecía totalmente perdida. No había solución por ningún lado. Mis hermanos, mi familia esperaba lo peor en mi caso. Sin embargo, el Señor seguía predicando, como lo hacía en el tiempo de la mujer encorvada. El Señor seguía predicando a través de hombres y mujeres de valor que llevaban su mensaje a quienes más lo necesitábamos. Es así que mi familia tomó la decisión de ingresarme a un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, el cual realmente resultó ser un ministerio cristiano evangélico, donde sucedieron dos cosas que cambiaron totalmente mi vida. Esa noche, el Señor Jesucristo predicaba su palabra a través del pastor que dirigía el centro de rehabilitación. Nos encontrábamos en un barrio muy pobre, cerca de un botadero de basura y una fábrica de balanceados de pescado para animales. Habíamos ido varias veces a ese sitio para escuchar la palabra de Dios. Había estado allí y había visto cómo varios de mis compañeros alzaban la mano para recibir al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, yo no sentía nada, sino únicamente la necesidad de beber y de volverme a mi vida anterior. De pronto, esa noche, cuando mi pastor preguntó si hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo en su corazón, si hay alguien que siente la necesidad de ser liberado de sus problemas, de su enfermedad, de su alcoholismo, de sus miedos, de sus traumas, sentí que era Jesús quien me vio y me llamó.
tal como llamó a la mujer encorvada, y en un acto desesperado corría hacia adelante a declarar públicamente que necesitaba el perdón de Dios, su misericordia y su liberación del demonio del alcoholismo. El pastor oró por mí y pude sentir una paz en mi corazón que luego entendería que es la paz que nos da Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Y sentí también la llenura de su amor, de su perdón, de su poder para vivir un día a la vez sin alcohol. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Timoteo 1:7, la segunda carta de Timoteo. A partir de ese momento fui liberado de mis temores, de mis miedos, de mis traumas y fui sanado del alcoholismo que tenía. El peso de mi enfermedad y sus consecuencias físicas, psicológicas y espirituales cayó de mis hombros y pude volver a ponerme recto y mirar al cielo con esperanza y a mi familia con la dignidad y el amor que solamente el Señor nos puede conceder. Este mes cumplí un año más de abstinencia total del consumo de alcohol. Ha pasado mucho tiempo desde la experiencia nefasta del alcoholismo, pero también ha pasado mucho tiempo de haber recibido el milagro de la liberación del Señor Jesucristo. Liberación que me fue concedida por su gracia y por su amor incondicional, pues no soy merecedor de nada de parte de Dios. Mi vida es una neblina y mis obras trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que Dios me concedió la paz y la sanación. Diariamente doy gracias al Señor Jesucristo por lo que hizo en mi vida y reconozco que la gloria, la honra y la majestad son solo para Jesucristo. Finalmente, quiero decirte que el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros tal como lo hizo antes, mientras caminó sobre esta tierra. Jesucristo sigue sanando a gente encorvada, sigue dando vista a los ciegos, sigue sanando, liberando y dando paz a quienes lo necesitan. Solo debes buscarlo y permitir que llegue a tu vida para cambiarla de una manera impresionante para hoy y para la eternidad. Dios te bendiga. El sordo y el ciego, cadena